Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Les saluda Ana Paola Félix, quien les ha estado acompañando en las clases de esta asignatura. Espero se encuentren muy bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo. Prepárate en un lugar cómodo, sin distracciones, con tu cuaderno, lápices y todos los materiales que necesites para poner en práctica los conocimientos que vamos a adquirir en la clase que desarrollaremos hoy. Estoy segura de que sigues cuidándote y tomando las medidas de precaución necesarias contra el COVID-19. Por ello, antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Al finalizar este encuentro, estarás en capacidad de escribir reseñas de obras de géneros variados, tomando en cuenta su estructura, la intención comunicativa, el tema, los destinatarios, así como el uso de conectores, el vocabulario temático, los tiempos, los modos verbales y las convenciones de la escritura. ¿Recuerdas qué estuvimos trabajando en la clase anterior? Muy bien, los verbos en presente y futuro en el modo indicativo. Recapitulemos los puntos más importantes de la clase anterior. Hablamos sobre los verbos en presente y futuro en modo indicativo para la construcción de nuestras reseñas. Señalamos que el verbo es quien realiza la acción en la oración. Les llamamos verboides y formas no personales del verbo cuando no expresan la categoría de persona gramatical, es decir, no se conjugan en primera, segunda o tercera persona, permaneciendo igual sin importar el uso que se les dé. Estos pueden ser infinitivos, gerundios o participios. En el caso de los verboides infinitivos terminan en ar, er o ir y actúan como sujeto, es decir, el sustantivo en la oración. Por otro lado, puntualizamos que los verbos se pueden clasificar en 3 tiempos: pasado, presente o futuro. Conocimos los modos verbales, que son una categoría gramatical que indica la postura o actitud que adopta el emisor o hablante respecto a la acción verbal.
Dentro de ellos tenemos el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo. En el verbo en presente de modo indicativo, las acciones a las que se refiere se realizan en el momento actual. Resaltamos en el texto los verbos en presente. También trabajamos la conjugación de verbos en futuro, que sirve para mencionar las acciones venideras que pasarán o que pueden pasar. Es una acción entonces que no ha sucedido y está por suceder en algún momento. Además, aprendimos que el tiempo de un verbo nos indica en qué momento temporal se lleva a cabo la acción o el proceso que se expresa en el verbo. Hemos repasado los puntos más importantes de la clase anterior. Ahora sí podemos continuar. Para poder unir distintas oraciones, premisas o enunciados en español, usamos los conectores. Estos son palabras que funcionan como punto de unión entre ellas y facilitan la comprensión del texto o el discurso, además de ordenarlo y estructurarlo para el receptor de este. También podemos decir que los conectores son palabras que permiten organizar, jerarquizar y entrelazar las ideas que componen un acto de habla y a su vez imprimirles un sentido específico. Ya que sabemos qué son conectores, ahora conoceremos un tipo de conector que podemos utilizar en la elaboración de una reseña. Los conectores de adición o aditivos, que son palabras que se utilizan para unir y sumar o aclarar información dicha previamente. Por ejemplo, es muy inteligente, además de un gran profesional. Como podemos observar en este ejemplo, cuando utilizamos el conector además de, lo que estamos haciendo es añadir un gran profesional a lo que acabamos de decir sobre la persona de la cual estamos hablando. Decíamos, es muy inteligente. Entonces, aparte de ser inteligente, es además un gran profesional. Dentro de los conectores de adición se encuentran los siguientes: asimismo, en suma, del mismo modo, por otro lado, igualmente, además, además de, entre otros. Una de las características principales de los conectores de adición o aditivos es que estos añaden una idea o información. Veamos algunas oraciones con conectores de adición o aditivos. Oración número 1. Fuimos al mercado, también al gimnasio. La número 2. La biblioteca tiene un horario muy estricto. Asimismo, lo tiene la universidad. En la primera oración, fuimos al mercado, también al gimnasio, el conector de adición es también. Mientras que en la segunda oración, el conector de adición es asimismo. Al observar y analizar estos ejemplos, nos podemos dar cuenta que los conectores de adición o aditivos tienen como función demostrar la relación de las oraciones entre sí. Cuando se trata de conectores de adición, esta relación puede ser de suma, de inclusión o de intensificación de la información. Por otra parte, los conectores aditivos, como también son llamados, pueden clasificarse en argumentativos y no argumentativos. A continuación, vamos a definir qué son y qué palabras los conforman, para que puedas tener claro cuándo debes utilizarlos. Conectores de adición argumentativos. Estos se utilizan cuando la información que se muestra es nueva y tiene una mayor importancia que la información que se ha presentado anteriormente. Estos conectores de tipo argumentativo son palabras como incluso, más, más aún, entre otros. Conectores no argumentativos.
estos no establecen ningún tipo de diferencia entre la información que ha aparecido en la oración y en la que se añade como nueva. Se trata de un aspecto informativo más, pero sin más relevancia que el original. Estos pueden ser conectores como igualmente, asimismo, etc. Ten presente que las diferentes clases de relación de las oraciones dentro de un texto se pueden expresar mediante el uso de distintos enlaces, entre ellos los conectores, que no son los únicos. Estos vinculan las proposiciones y son necesarios para la comprensión del discurso oral o escrito. En el caso específico de los aditivos, además de la división entre argumentativos y no argumentativos, estos conectores pueden clasificarse de acuerdo con el grado de adición señalado. En primer lugar, se pueden nombrar los que expresan simplemente una noción de suma. En estos casos, se trata de una idea añadida al desarrollo del discurso. Luego están los que tienen un matiz intensificativo. Estos se utilizan para enfatizar de manera marcada la idea. Finalmente, se encuentran los que señalan el grado máximo de adición y énfasis. Ahora vamos a analizar los conectores de cierre. Los conectores de cierre, o también conocidos como conectores de cierre de un discurso, son aquellas palabras o frases que suelen emplearse para estructurar el final de un determinado discurso o una exposición. Dentro de los conectores de cierre están los siguientes: en conclusión, en síntesis, finalmente, en fin, por último, en definitiva, en resumen, para terminar, para finalizar, por último, entre otros. Como hemos escuchado, estos conectores permiten cerrar o finalizar el discurso. A continuación, 5 oraciones con conectores de cierre. El primero, en conclusión, podemos decir que los conectores de adición y cierre son imprescindibles para la redacción de una reseña. Segundo, para finalizar la reunión, procederemos a realizar una votación. Tercer ejemplo, finalmente, Adriana pudo llegar a su casa con sus hijos. Cuarto, para concluir, nuestro amigo Alberto Barradas va a enunciar algunas palabras. Y quinto, para cerrar, nos despediremos con la orquesta musical. Como hemos observado en los ejemplos presentados, los conectores de cierre permiten dar un fin al texto de una secuencia informativa. La función de estos conectores es marcar el final en el discurso. En cuanto a las características de los conectores de cierre, estos permiten la culminación de un discurso o de un tema. Ya que conocemos qué son los conectores de cierre, hemos visto algunos ejemplos, su función y característica. Vamos a poner manos a la obra. Llegó el momento de reflexionar sobre lo aprendido y ponerlo en práctica. Lo haremos con esta reseña de El laberinto del fauno. Debes identificar los conectores de cierre presentes en este tipo de texto. El laberinto del fauno. Creerán todo lo que hayan leído acerca del laberinto del fauno, la notable cinta de Guillermo del Toro, que ha tomado por asalto el planeta cinematográfico. La película de Del Toro triunfa prácticamente en todos sus aspectos. Interpreta visualmente un universo mítico, al orden y al verismo que irradia el universo fantástico que se desarrolla paralelamente en la cabeza de una niña tan apasionada por los cuentos de hadas,
se opone el atroz enfrentamiento entre rebeldes y falangistas. En conclusión, esta es una película imperdible. Esta reseña fue hecha por Raúl Cachay en el diario El Comercio, tomado del libro Santillana de Lengua Española de quinto de secundaria. En la reseña leída, ¿cuál es el conector de cierre? Correcto, el conector de cierre es en conclusión. En síntesis, los conectores de adición y cierre son imprescindibles para la redacción de tu reseña, ya que el de adición permitirá agregar información, le dará más coherencia a tus ideas y opiniones en la elaboración de la reseña. Y el uso de los conectores de cierre marcará el final de cada idea y de la reseña en sí. Ahora te invito a que escuches y observes esta cápsula en la que analizamos en detalle el conector a sí mismo. El conector a sí mismo puede ser mal utilizado si no tenemos conocimiento pleno del término. Analicemos cómo nos los explica la Real Academia de la Lengua Española en el Diccionario Panhispánico de Dudas en su versión electrónica del 2019. Asimismo, también, afinaron sus delicados instrumentos las tañedoras de laúd. Comparecieron asimismo las danzarinas, los equilibristas y el narrador de historias fantásticas. Moix, de su obra Sueño, él es español, 1986. Con este sentido, hoy es mayoritaria y preferible la grafía simple a sí mismo, aunque también se admite la grafía en dos palabras, a sí mismo. Ejemplo, le informó a sí mismo de cuál había sido la causa de la derrota. Este texto es de Velasco en su obra Regina, México, 1987. La forma simple se escribe sin tilde, por lo que no es correcta la grafía a sí mismo. La secuencia a sí mismo puede ser también el resultado de la unión del adverbio de modo así y el adverbio mismo, usado con valor enfático. En este caso, cuando el significado de la expresión es claramente modal, significando de la misma forma, de la misma manera, solo puede escribirse en dos palabras. Por ejemplo, ¿representamos una entidad libre y soberana? ¿Sí? Pues asimismo lo haremos sentir. MTN Moreno, respuesta, México 1994. Otro ejemplo, hay mucha confusión, muertos, ahorcados, aplastados por las avalanchas. Los partes son terribles. Cuénteselo asimismo al general. Martínez en su obra Perón, Argentina, 1989. Estas expresiones adverbiales no deben confundirse con la secuencia a sí mismo, formada por la preposición a, el pronombre reflexivo sí y el adjetivo mismo. Sonríe mucho, parece gustarse a sí mismo y no tiene complejos. El País, español, 1 de diciembre de 1987. Estimados alumnos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Recuerda que los conectores de adición o aditivos son palabras que se utilizan para unir oraciones y sumar o aclarar información dicha previamente, y que estos pueden clasificarse en argumentativos y no argumentativos. De esto dependerá su función. De igual modo, trabajamos los conectores de cierre, que son aquellas palabras o frases que suelen emplearse para estructurar el final de un determinado discurso o una exposición. Estos tienen como función marcar el final en el discurso. Algunos de ellos son, en conclusión, para finalizar y finalmente. Estoy segura que esta sección ha sido beneficiosa para la elaboración de tu reseña.
Te recomiendo que continúes nutriéndote a través de la indagación e investigación en diferentes fuentes acerca del tema. Además, que con las orientaciones de tu docente guía, profundices en el tema mediante la realización de las actividades que te asigne y aclares las dudas que te surjan. Hemos finalizado el encuentro del día. En la próxima clase trabajaremos el uso de los adjetivos para que puedas utilizarlo con destreza en tu reseña. Con un fuerte abrazo inmune virtual, se despide Ana Paola Félix, tu docente de lengua española. Hasta la próxima. Bendiciones.